Y para acabar el año tenemos un trabajo muy interesante. Eh, ¿Cuál es el mejor método para diagnosticar el aneurisma en la miocardiopatía hipertrófica apical? ¿El contraste, ecocontraste, el eco estándar o la resonancia? Todo esto viene porque el año pasado, a finales de año, se había analizado en un trabajo la incidencia del aneurisma apical, que se detectaba mucho mejor con resonancia, y llegaban a la conclusión en este European Heart Journal del 2020, finales del 2020, que la miocardiopatía hipertrófica apical con aneurisma es un nuevo fenotipo de alto riesgo de la miocardiopatía hipertrófica. Esto quiere decir que es un paciente que tenemos que detectar, porque es un paciente de alto riesgo. Y en este mismo trabajo daban un gran bofetón a la ecocardiografía. Decían que la prevalencia de la aneurisma apical era del 2,3% y que casi siempre se diagnosticaba muy bien con resonancia y había muchísimos errores en la detección por ecocardiografía, 64,55 solo detecciones. Realmente dejaba abierto a que pues casi en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica era obligado a hacer una resonancia para descartar la presencia de esta aneurisma. Esto quedaba así y bien, ahora este trabajo muy interesante porque de una manera sistemática pretende analizar el valor de la ecocardiografía estándar, de la ecocardiografía con contraste y la resonancia magnética es lo mismo en la valoración de la miocardiopatía hipertrófica apical. Bien, este sería el caso de coincidencia, es decir, que tanto el aneurisma se detecta en la miocardiopatía hipertrófica apical con contraste, se ve muy bien con contraste, se ve, es dificultoso, no sabemos si estamos filtrando mal es un aneurisma, sin contraste, y luego se ve con resonancia. Esto es un caso de coincidencia, pero tenemos también casos, y esto es lo sorprendente de este paper, que con contraste se ve muy bien y no se ve con resonancia magnética. Es decir, en conclusión, de la serie, de los datos que analiza 112 pacientes con aneurisma apical, de los cuales 93 se detectan con eco y 92 casos se detectan con resonancia. Hay 39 discrepancias, no se diagnostican por tanto los mismos. 20 se reportan como aneurisma apical con eco, pero no con resonancia, sorprendente, muchísimos. Y 19 se reportan con resonancia, pero no con eco, también muchísimos, muchas discrepancias. Cuando analizamos estos 20, vemos que realmente se han perdido casi 16 casos con resonancia magnética, son muchísimos, y se han perdido muchos también con eco, pero, y esto es lo importante, cuando se realizan con estudios sin contraste. Prácticamente el contraste, como vamos a ver, detecta todos los casos. La ecocardiografía de contraste tiene una detección, detecta el 97% de los aneurismas apicales en la miocardiopatía hipertrófica y solo el 64%. La misma cifra, recuerden que daba el trabajo del 2020. Y la cardioresonancia detecta sorprendentemente el 85%. Es decir, que de esta primera vista es más sensible la ecocardiografía de contraste. Esto sería un poco la serie, ¿no? Que hemos comentado antes, y lo que se hace ahora es, puesto que hay discrepancia, vamos a analizar con un panel de expertos cada uno de los casos. ¿Por qué si no se detectaba? ¿Era realmente aquello que no se detectaba con resonancia y sí con eco era realmente un aneurisma apical? Es decir, se analiza paciente por paciente. Y la conclusión final de esta revaloración es la siguiente. El eco de contraste detectaba 62 del 63%, el 98% de los aneurismas. Sin contraste, de nuevo muy bajo, 32 de 48. Y con cardioresonancia, que son todos obviamente, no en todos hizo contraste, en todos hizo cardioresonancia, 108 de 111, es decir, una detección del 97%. Por tanto, sigue siendo, incluso después de la reevaluación, un pelín más sensible a la ecocardiografía. Bien, este es un trabajo muy curioso porque realmente nos viene a decir que aquello que se estaba diciendo no era cierto, que el ecocontraste la ecografía sin contraste evidentemente es muy inferior a la resonancia para detección de la aneurisma apical, pero que si se añade contraste, pues las cosas cambian. El ecocontraste es el mejor método para el estudio de la aneurisma apical, la miocardiopatía hipertrófica, muy importante, porque este es un concepto pequeño. No queremos que la resonancia no puede fallar a evaluar la anatomía. Pequeños aneurismas pueden pasar desapercibidos por la resonancia magnética y el ecocontraste es obligado en el estudio de la miocardiopatía hipertrófica apical. Trabajo interesante y un apoyo a la ecocardiografía para acabar el año. Muchas gracias.